Ok, bienvenidos a todos, bienvenidos. Este pequeño video ha sido creado con el objetivo de ayudarles en el ejercicio número 12, el cual eh, pide básicamente que se ingrese N estudiantes y a estos también se les ingrese 3 notas. Aparte de eso también se piden algo otros algo otras operaciones. Sin embargo, yo quiero acá quizás apoyarles en la parte de cómo obtener la información y cómo imprimirla. Creo que todo lo demás, ustedes son capaces de desarrollarlo, ¿verdad? Pero eso creo que es importante que lo retomemos un poco. Entonces, vamos a ver cómo desarrollar este problema de dos formas. Una es aplicando arreglos, ¿verdad? Una es aplicando arreglos y básicamente este es el modelo que vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es definir un arreglo, ¿verdad? Definir un arreglo que simule lo que son las filas. Estas filas van a hacer mención a cada uno de los estudiantes que nosotros vamos a agregar. Entonces el ejercicio pide que el usuario ingrese el número de estudiantes que se va con los cuales se va a trabajar. Entonces, esta acá puede ser, aquí se llega hasta 3, pero estos puntos suspensivos hacen referencia a que son más, ¿verdad? Dependiendo de lo que el usuario diga. Y lo otro es que dentro de cada una de estas filas vamos a nosotros a desarrollar o a generar lo que es un arreglo con cuatro espacios para poder ingresar la información. En el caso del nombre, en la nota uno, la nota 2 y la nota 3, ¿verdad? Entonces, claramente vamos a tener que hacer un for, ¿verdad? Para recorrer las filas y lo que son bueno, otro for para recorrer lo que son las columnas. Entonces en base a este dibujito, vamos a empezar a desarrollarlo. Ok, lo que voy a hacer es crear una clase. Acá le vamos a poner test. Vamos a ponerle test 1. Y en esta clase vamos lo primero que nada, a desarrollar la parte de lo que es el método main. Ahora, para el método main vamos a también a ver algunos tips de cómo hacerlo rápido. Si nosotros escribimos psvm y presionamos tab, automáticamente nos genera el método main. Esas son algunas teclas, algunas combinaciones de teclas que vamos a también a conocer y alguna forma de trabajar nuestro código para hacerlo mucho más rápido y fluido, ¿verdad? Entonces, creamos el main. Lo otro es que ahora vamos a capturar la información del usuario, ¿verdad? Entonces, hacemos un escáner y luego de hacer el escáner vamos a ver una combinación de teclas que es Control Shift y con este nosotros podemos completar lo que o agregar, mejor dicho, a través del import la librería que necesitamos, ¿verdad? Y borrarnos ese error. Ahora lo que voy a pedir es el que ingrese el número del 1 con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora yo coloco ese out y doy tab y ya puedo también desarrollar la parte de la impresión. Entonces vamos a colocar ingrese el número de alumnos. Entonces ingrese el número de alumnos. Ahora lo que voy a hacer es crear el arreglo. Este arreglo, como va a estar básicamente en 2 dimensiones, nosotros lo que hacemos para indicarle que es un arreglo de 2 dimensiones es colocar doble corchete, ¿verdad? Y con eso le decimos que vamos a tener espacio para filas y columnas. Entonces, lo primero que voy a decirle es cuántas filas voy a tener. Y el número de filas lo representa el número de estudiantes, ¿verdad? Como ya vimos en este de acá, el número de filas va a estar dado por el número de estudiantes. Entonces el número de estudiantes es el que nosotros pedimos a un inicio. Capturamos el número de estudiantes y el número de columnas por el momento lo dejamos vacío. Porque recordemos que
dentro de cada una de estas filas yo voy a crear mis columnas, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahora un for para recorrer las filas. Igual, puedo poner for i, presionar tab y automáticamente él me genera el for. Entonces, dentro del for, si ustedes se fijan, automáticamente también colocó alumnos.len, que esta es la longitud total de lo que es el arreglo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir cuántas columnas vamos a tener dentro de alumnos. Entonces le digo que alumnos, ¿verdad? En la fila I, ¿verdad? Vamos a crear otro arreglo. Este va a ser de forma dinámica con 4 posiciones, una posición para el nombre y 3 calificaciones, ¿verdad? Entonces aquí yo defino las 4 posiciones que son estas, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora lo que voy a hacer es, perdón, lo que voy a hacer acá es definir una variable j. Como yo ya sé cuántas posiciones son, cuántas columnas son, le voy a decir que llegue hasta 4 columnas. Ok, ya tengo el for con el que voy a recorrer mis columnas. Ahora, algo importante es, si nosotros vemos por acá, que en el nombre siempre va a estar en la columna 0, ¿verdad? Siempre va a estar en la columna 0. O sea que cuando j valga 0, ahí tiene que pedirme el nombre. Entonces le vamos a hacer esa condición. Le vamos a decir que si j es igual a 0, entonces en ese momento me despliega un mensaje pidiéndome el nombre del estudiante. ¿Ok? Ahora, si no es así, ¿verdad? Si ya estamos en esta de acá, entonces aquí me va a pedir la nota 1. Ya me va a empezar a pedir las notas. Entonces, acá le vamos a poner un printf y le vamos a decir ingrese la nota y le vamos a indicar qué nota va a ser, o sea, la nota 1, nota 2 del alumno. Y le vamos a decir que el nombre de cuál alumno. También vamos a agregar una, una entrada, ¿verdad? Para que se baje de línea. Ahora aquí le vamos a poner J, ¿verdad? Que va a ser el número de la nota. Ingrese nota 1, nota 2, nota 3, dependiendo del lugar en que se encuentre. Y lo otro va a ser el nombre del estudiante, que ese va a estar en alumnos. Ahora en la posición I, pero siempre tomando en cuenta que su columna va a ser la columna 0 para el nombre. Ok, entonces ahora no nos queda más que ingresarle valor, ¿verdad? Ingresar el valor de lo que en este caso el usuario ha digitado. Ingresamos el valor de lo que el usuario ha digitado. Y con esto ya tenemos nosotros nuestro arreglo para poderle ingresar información. Ahora vamos a ver el arreglo para poder desplegar la información. Vamos a utilizar la variable a. Con a vamos a decirle igual que tome el parámetro length, me equivoqué por acá, que tome el parámetro length, ¿verdad? Y como no nos interesa mucho darle formato, nos vamos a detener por ahí. Creo que eso ya sería parte
de la labor que se les dejaría pendiente, solamente lo único que vamos a hacer es imprimirlo. Entonces decimos D4, D más, y ahora todo el formato del for, hacemos un for, este for sería para las filas y este for para lo que son las columnas. Entonces lo que vamos a hacer acá nada más es imprimir lo que tiene alumnos en la posición A, ¿verdad? En la fila A y en la columna D. Entonces los saltos de línea nos van a ayudar a distinguir a los usuarios, las notas de los usuarios. Bien, eso sería básicamente todo. Vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces nos pide el número de alumnos, vamos a decirle que son 2 estudiantes, el nombre de cada estudiante, vamos a decirle que es Carlos, la nota del estudiante, este estudiante muy bueno, y nos pide el nombre del siguiente estudiante, este estudiante es regular, pero que si hay algún José, pues no es nada personal, ¿verdad? Solamente un ejemplo. Entonces aquí tenemos ya eh, el resultado, él capturó la información y la imprimió, ¿verdad? Ahora, el problema de esto es que ya realmente es poco utilizado, ¿verdad? La parte de los arreglos sí se utiliza, pero de otra forma, y de hecho lo vamos a ver en este momento. Entonces, lo que pretendemos es que empecemos a trabajar con clases. Entonces, para poder hacerlo con clases, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una clase estudiante. Esta clase estudiante lo que va a tener es toda la información del estudiante. Cuando se trabaja con clases es importante, valga la redundancia, clasificar la información. Entonces, estudiante, aquí vamos a tener toda la información de estudiante. En información respecto a las variables y los métodos que vamos a utilizar para solventar este problema. Entonces, yo necesito, ¿qué es lo que necesito utilizar de estudiante? Bueno, yo necesito utilizar, si yo coloco PR y le doy tab, private, necesito utilizar lo que es el nombre del estudiante. También necesito lo que es la nota 1 del estudiante, la nota 2 del estudiante y la nota 3 del estudiante. Ahora, la ventaja de trabajar con esto y trabajar con clases es que, bueno, de hecho ya lo potencializa tanto, ¿verdad? La parte de trabajar de esta forma, porque se puede trabajar utilizando la filosofía del encapsulamiento, de ocultar la información, de tal forma que nosotros podamos tener toda esta información privada, que cada vez que utilicemos esta clase en otros lugares, solo lo hagamos, o sea, solo podamos tener acceso a estas variables solamente a través de métodos, ¿verdad? Métodos. Un método para darle valor, ¿verdad? Un método para asignar y otro método para obtener, ¿verdad? Entonces Java ya ofrece eh, esa solución, ¿va? Y nosotros directamente podemos darle clic derecho y darle refactors y utilizar encapsulate fields. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a decir cuáles son los métodos y cuáles son los atributos que yo necesito encapsular, ¿va? O sea, encapsular en el sentido de que yo no quiero que darle acceso a nadie a esta variable. Entonces yo en este caso lo voy a seleccionar todas. Las selecciono todas y le doy refactor y él automáticamente me crea los métodos, ¿no? Entonces, ahora ya tengo la clase estudiantes, lo que voy a hacer es generar test estudiantes. Test estudiantes, genero el método main y ahora en test estudiantes vamos a desarrollar de igual forma, ¿verdad? Vamos a pedir con con cuántos usuarios vamos a trabajar y vamos a explicar cómo funciona esto.
ok, aquí ya tengo definido, control shift I, ¿verdad? Enter para poder importar lo que es la clase scanner. Ahora vamos a ver de qué forma vamos a trabajar. Esto es lo que hicimos con el arreglo. Esto es lo que vamos a hacer con las clases. Lo que vamos a hacer es definir un solo arreglo. Ahora, dentro de ese arreglo, dinámicamente, vamos a definir un objeto para cada estudiante, ¿verdad? Al que le vamos a ingresar las notas. Entonces, como los estudiantes, ¿verdad? Como la clase estudiante, ¿verdad? Ya tienen los atributos definidos en la clase, entonces ya tenemos lo que es nombre, la nota 1, la nota 2, ya no hace falta hacerlo bajo este esquema. Entonces, esto ayuda, ¿verdad? Simplifica un poco lo que son eh, el uso de estructuras cíclicas y estructuras condicionales, ¿verdad? Entonces nos quedamos directamente trabajando con lo que son los atributos y métodos que ya definimos en una clase. Entonces aquí definimos filas y columnas, acá vamos a definir un solo arreglo, ¿verdad? Y dentro de ese arreglo vamos a ir creando objetos dinámicamente. Entonces veamos cómo hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es guardar esto en una variable. Vamos a ponerle longitud y aquí vamos a guardar la longitud. Lo otro que vamos a hacer es definir el arreglo. Vamos a decir que estudiante y aquí le ponemos el corchete para decirle que es un arreglo. El nombre del arreglo va a ser arreglo estudiante. Arreglo estudiante. Que le vamos a pasar longitud. Entonces aquí le digo cómo se va a llamar el arreglo y de qué longitud va a ser, ¿verdad? Ahora defino lo que es el for. Con lo que es el for para poderlo recorrer. Ok, entonces aquí le digo vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar esto y lo que le voy a decir acá es con un printf que ingrese el nombre del estudiante. Ingrese el nombre del estudiante. Y ahora voy a crear dinámicamente. Lo que son los objetos que vamos a introducir en el arreglo. Entonces, vamos a decir que arreglo estudiante en la posición I, ¿ah? Le vamos a introducir lo que es un objeto. Entonces ese objeto va a ser de la clase estudiante con el objetivo de que se lleve todos los atributos que definimos. Ahora lo que hacemos es trabajar con esos atributos. Por ejemplo, lo que voy a hacer acá es asignarle el valor, en este caso al nombre, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy pidiendo, ingrese el nombre del estudiante. Entonces le asigno el nombre. Luego le vamos a ingresar lo que son las notas. Aquí vamos a hacerlo un poco más corto y de una sola vez le vamos a colocar
ingrese las notas del estudiante. Le vamos a decir que estudiante, bueno, aquí tendríamos que ponerle printf de cuál estudiante, que haga una entrada, y aquí que nos muestre también el nombre del estudiante. Entonces, para obtener el nombre del estudiante, yo utilizo el get, get nombre, y ahí tengo yo el nombre del estudiante para indicar quién es. Ahora, las notas que el usuario, recuérdense que lo que hacemos nosotros con el escáner es capturar la entrada, ¿verdad?, que el usuario hace. Entonces, acá cada vez que escriba y vaya ingresando lo que es la información, automáticamente la vamos a ir agarrando y asignando. Entonces, en este caso, estudiante, arreglo estudiante en la posición I, ¿verdad? Perdón, en la posición I, le vamos a asignar lo que es la nota 1. Le vamos a asignar lo que es la nota 1. Esa nota 1, ¿de dónde viene? La nota 1 viene de Next, ¿verdad? Hacemos lo mismo, creo que esto solo lo vamos a copiar. Vamos por acá y aquí lo hacemos, pero para la nota 2 hacemos lo mismo para la nota 3. ¿Sí? Y eso es todo. Ahí ya tenemos las notas, ¿verdad? Tenemos básicamente el nombre del estudiante y tenemos las notas. Entonces, cada vez que el for pase, ¿verdad? Si seguimos este dibujo, vamos a ver que cada vez que el for, ¿verdad?, pase, cuando vale 0, genera un nuevo objeto, ¿verdad? Genera un nuevo objeto y lo guarda en la posición 0. Luego el siguiente lo guarda en la posición 1, el siguiente en la posición 2, y así va dependiendo de cuántos espacios nosotros reservamos, ¿verdad? Y el usuario nos indicó, ¿verdad? Dependiendo de qué tan grande es este arreglo, él va a ir guardando el número de objetos en él. Entonces solo necesitamos un solo for. Ahora, lógico también, ¿verdad?, que para poder imprimir necesitamos un for adicional. Entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir. Aquí vamos a decir que es menor a longitud. Le vamos a decir a más. Recuérdense que longitud lo definimos acá, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es imprimir nada más arreglo estudiante en su posición A, ¿verdad? Y le decimos que vamos a obtener el nombre. Vamos a obtener el nombre. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Con la diferencia de que lo que vamos a obtener ya no es el nombre, sino que vamos a obtener la nota 1. Lo mismo. Y nota 2. Y lo mismo para la nota 3. Ahora, algo importante también que es de mencionar es que tengamos cuidado donde definimos esta parte de acá. Lo que son los arreglos y este que en especial que nosotros lo ocupamos a lo largo de diferentes formas, en este caso 2, lo tenemos que definir siempre afuera de cualquier estructura cíclica, porque si no, lo que pasa es que la siguiente estructura cíclica ya no se puede ver. Aquí vamos a dar un ejemplo. Si yo lo defino acá, aquí ya me manda un error y me dice que esto no ha sido definido. Entonces, aquí por lógico va a mandar un error, ¿verdad? Pero, de hecho, esto lo vamos a quitar para que vean cómo... Yo puedo poner esto y ahí se murió este error.
pero este de acá siempre se mantiene, y es porque cuando yo defino variables dentro de las estructuras, en este caso el for, solamente pueden ser visibles dentro de la estructura. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso esto siempre se coloca afuera, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado para a la hora de definir las variables, porque en algún momento podría ser que veamos errores relacionados a esto. Lo que pasa es que estas estructuras eh, mantienen el ámbito para la variable dentro de ella, entonces ahí hay que tomar las consideraciones del caso. Bien, vamos a probarlo. Guardamos. Ese sería test estudiante. Vamos a ver. Voy a esperar un momentito que esta máquina sí. Creo que por acá se nos habrá escapado algo. Vamos a ver. Y es el nombre del estudiante. Lo hace esto aquí adentro. Oh, sí, ¿verdad? No pusimos acá. Se nos escapó esto. No pedimos aquí, ¿verdad? La aplicación no manda ningún error, pero no le indicamos que ingrese el número, ¿verdad? Número de estudiantes. Entonces al usuario no le aparece cuántos estudiantes son con los que va a trabajar. Entonces eso por error lo omitimos. Bien, entonces ingresamos el número del estudiante, son dos. El nombre del estudiante, las notas en este caso de Carlos, 8, 10, 9, y luego ingresamos lo que son las notas, el nombre de José, ingresamos lo que son las notas, y ya tenemos acá desplegado lo que son el mismo resultado, ¿verdad? El mismo resultado. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Que lo que mencionábamos, y también pues esta parte de acá que lo habíamos obviado. Por lo demás, pues ya se dieron cuenta que funciona bastante bien. De mi parte, pues felicitarlos. Yo sé que algunos ya están implementando esta parte de acá, es verdad. Sé que también es un poco difícil de entender, pero a la larga es la forma en la que se trabaja con Java. Entonces, tratemos de irlo desarrollando de esta forma. Algunos consejos que yo les puedo dar es que siempre que se topen con un problema, siempre traten de identificar, en este caso, por ejemplo, cuál es la información que va para cada una de las clases que vamos a utilizar, teniendo en mente que test, ¿verdad? Siempre va a ser una clase que la vamos a ocupar como nuestra interfaz. En este caso, basta con desarrollar un estudiante, la clase estudiante. Y si nosotros, por ejemplo, queremos hacer algo relacionado con el estudiante, por ejemplo, sacar su promedio, por ejemplo, sacar eh, su nota mínima, su nota máxima, lo que sea, todo lo podemos hacer dentro de esta clase, ¿verdad? Solo creamos los métodos necesarios y acá pues solo los mandamos a llamar. Entonces ustedes ven, esto también es eh, como una forma de programar bastante limpia, porque si bien es cierto tenemos un for, ¿verdad? Y tenemos por acá, pero no hay ningún proceso, ¿verdad? No hay ningún proceso que se esté desarrollando dentro de esto. Todo se debería de llevar dentro de la clase estudiante. Aquí si queremos hacer los promedios y todo lo que además lo podemos hacer en esta clase. Entonces, esto es básicamente todo. Muchas gracias a Miguel. Él hizo una pregunta ahí en la plataforma, y creo que con esto la solventamos. Aquí queda el código, ¿verdad? Para que lo estudien, para que lo vean y puedan completar el ejercicio. Muchas gracias, los vemos el sábado, y por favor no falten, ¿verdad? Voy a darle algunos seguimiento a algunos videos anteriores. Vamos a crear unos videos para lo que son las clases y cómo hacerlo desde cero, para que nos vaya quedando claro, y ir como completando algunas cosas que a veces por el tiempo en la práctica no se pueden tocar. Ok, muchas gracias, feliz noche y nos vemos el día sábado. Ok,
Bienvenidos a todos, bienvenidos. Este pequeño video ha sido creado con el objetivo de ayudarles en el ejercicio número 12, el cual eh, pide básicamente que se ingrese n estudiantes y a estos también se les ingrese 3 notas. Aparte de eso también se piden algo otras operaciones. Sin embargo, yo quiero acá quizás apoyarles en la parte de cómo obtener la información y cómo imprimirla. Creo que todo lo demás, ustedes son capaces de desarrollarlo, ¿verdad? Pero eso creo que es importante que lo retomemos un poco. Entonces, vamos a ver cómo desarrollar este problema de dos formas. Una es aplicando arreglos, ¿verdad? Una es aplicando arreglos y básicamente este es el modelo que vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es definir un arreglo, ¿verdad? Definir un arreglo que simule lo que son las filas. Estas filas van a hacer mención a cada uno de los estudiantes que nosotros vamos a agregar. Entonces el ejercicio pide que el usuario ingrese el número de estudiantes que se va con los cuales se va a trabajar. Entonces, esta acá puede ser, aquí se llega hasta 3, pero estos puntos suspensivos hacen referencia a que son más, ¿verdad? Dependiendo de lo que el usuario diga. Y lo otro es que dentro de cada una de estas filas vamos a nosotros a desarrollar o a generar lo que es un arreglo con cuatro espacios para poder ingresar la información. En el caso del nombre, en la nota 1, la nota 2 y la nota 3, ¿verdad? Entonces, claramente vamos a tener que hacer un for, ¿verdad? Para recorrer las filas y lo que son bueno, otro for para recorrer lo que son las columnas. Entonces en base a este dibujito, vamos a empezar a desarrollarlo. Ok, lo que voy a hacer es crear una clase. Acá le vamos a poner test. Vamos a ponerle test 1. Y en esta clase vamos lo primero que nada, a desarrollar la parte de lo que es el método main. Ahora, para el método main vamos a también a ver algunos tips de cómo hacerlo rápido. Si nosotros escribimos psvm y presionamos tab, automáticamente nos genera el método main. Esas son algunas teclas, algunas combinaciones de teclas que vamos a también a conocer y alguna forma de trabajar nuestro código para hacerlo mucho más rápido y fluido, ¿verdad? Entonces, creamos el main. Lo otro es que ahora vamos a capturar la información del usuario, ¿verdad? Entonces, hacemos un escáner y luego de hacer el escáner vamos a ver una combinación de teclas que es Control Shift y con este nosotros podemos completar lo que o agregar, mejor dicho, a través del import la librería que necesitamos, ¿verdad? Y borrarnos ese error. Ahora lo que voy a pedir es que ingrese el número del 1 con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora yo coloco ese out y doy tab y ya puedo también desarrollar la parte de la impresión. Entonces vamos a colocar ingrese el número de alumnos. Entonces, ingrese el número de alumnos. Ahora lo que voy a hacer es crear el arreglo. Este arreglo, como va a estar básicamente en 2 dimensiones, nosotros lo que hacemos para indicarle que es un arreglo de 2 dimensiones es colocar doble corchete, ¿verdad? Y con eso le decimos que vamos a tener espacio para filas y columnas. Entonces, lo primero que voy a decirle es cuántas filas voy a tener. Y el número de filas lo representa el número de estudiantes, ¿verdad? Como ya vimos en este de acá, el número de filas va a estar dado por el número de estudiantes. Entonces el número de estudiantes es el que nosotros pedimos a un inicio. Capturamos el número de estudiantes y el número de columnas por el momento lo dejamos vacío. Porque recordemos que
dentro de cada una de estas filas yo voy a crear mis columnas, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahora un for para recorrer las filas. Igual, puedo poner for i, presionar tab y automáticamente él me genera el for. Entonces, dentro del for, si ustedes se fijan, automáticamente también colocó alumnos.len, que esta es la longitud total de lo que es el arreglo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir cuántas columnas vamos a tener dentro de alumnos. Entonces le digo que alumnos, ¿verdad? En la fila I, ¿verdad? Vamos a crear otro arreglo. Esto va a ser de forma dinámica con 4 posiciones, una posición para el nombre y 3 calificaciones, ¿verdad? Entonces aquí yo defino las 4 posiciones que son estas, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora lo que voy a hacer es, perdón, lo que voy a hacer acá es definir una variable j. Como yo ya sé cuántas posiciones son, cuántas columnas son, le voy a decir que llegue hasta 4 columnas. Ok, ya tengo el for con el que voy a recorrer mis columnas. Ahora, algo importante es, si nosotros vemos por acá, que en el nombre siempre va a estar en la columna 0, ¿verdad? Siempre va a estar en la columna 0. O sea que cuando j valga 0, ahí tiene que pedirme el nombre. Entonces le vamos a hacer esa condición. Le vamos a decir que si j es igual a 0, entonces en ese momento me despliega un mensaje pidiéndome el nombre del estudiante. ¿Ok? Ahora, si no es así, ¿verdad? Si ya estamos en esta de acá, entonces aquí me va a pedir la nota 1. Ya me va a empezar a pedir las notas. Entonces, acá le vamos a poner un printf y le vamos a decir ingrese la nota y le vamos a indicar qué nota va a ser, o sea, la nota 1, nota 2 del alumno. Y le vamos a decir que el nombre de cuál alumno. También vamos a agregar una, una entrada, ¿verdad? Para que se baje de línea. Ahora aquí le vamos a poner J, ¿verdad? Que va a ser el número de la nota. Ingrese nota 1, nota 2, nota 3, dependiendo del lugar en que se encuentre. Y lo otro va a ser el nombre del estudiante, que ese va a estar en alumnos. Ahora en la posición I, pero siempre tomando en cuenta que su columna va a ser la columna 0 para el nombre. Ok, entonces ahora no nos queda más que ingresarle valor, ¿verdad? Ingresar el valor de lo que en este caso el usuario ha digitado. Ingresamos el valor de lo que el usuario ha digitado. Y con esto ya tenemos nosotros nuestro arreglo para poderle ingresar información. Ahora vamos a ver el arreglo para poder desplegar la información. Vamos a utilizar la variable a. Con a vamos a decirle igual que tome el parámetro length, me equivoqué por acá, que tome el parámetro length, ¿verdad? Y como no nos interesa mucho darle formato, nos vamos a detener por ahí. Creo que eso ya sería parte de la labor que se les dejaría pendiente.
solamente lo único que vamos a hacer es imprimirlo. Entonces decimos de 4 de más, y ahora todo el formato del for, hacemos un for, este for sería para las filas y este for para lo que son las columnas. Entonces lo que vamos a hacer acá nada más es imprimir lo que tiene alumnos en la posición A, ¿verdad? En la fila A y en la columna D. Entonces los saltos de línea nos van a ayudar a distinguir a los usuarios, las notas de los usuarios. Bien, eso sería básicamente todo. Vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces nos pide el número de alumnos, vamos a decirle que son 2 estudiantes, el nombre de cada estudiante, vamos a decirle que es Carlos, la nota del estudiante, este estudiante muy bueno, y nos pide el nombre del siguiente estudiante, este estudiante es regular, pero que si hay algún José, pues no es nada personal, ¿verdad? Es solamente un ejemplo. Entonces aquí tenemos ya eh, el resultado, él captura la información y la imprimió, ¿verdad? Ahora, el problema de esto es que ya realmente es poco utilizado, ¿verdad? La parte de los arreglos sí se utiliza, pero de otra forma, y de hecho lo vamos a ver en este momento. Entonces, lo que pretendemos es que empecemos a trabajar con clases. Entonces, para poder hacerlo con clases, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una clase estudiante. Esta clase estudiante lo que va a tener es toda la información del estudiante. Cuando se trabaja con clases es importante, valga la redundancia, clasificar la información. Entonces, estudiante, aquí vamos a tener toda la información de estudiante. En información respecto a las variables y los métodos que vamos a utilizar para solventar este problema, ¿verdad? Entonces yo necesito, ¿qué es lo que necesito utilizar de estudiante? Bueno, yo necesito utilizar, si yo coloco PR y le doy tab, private, necesito utilizar lo que es el nombre del estudiante. También necesito lo que es la nota 1 del estudiante, la nota 2 del estudiante y la nota 3 del estudiante. Ahora, la ventaja de trabajar con esto y trabajar con clases es que, bueno, de hecho ya lo potencializa tanto, ¿verdad? La parte de trabajar de esta forma, porque se puede trabajar utilizando la filosofía del encapsulamiento, ¿verdad? De ocultar la información, de tal forma que nosotros podamos tener toda esta información privada, que cada vez que utilicemos esta clase en otros lugares, solo lo hagamos, o sea, solo podamos tener acceso a estas variables solamente a través de métodos, ¿verdad? Métodos. Un método para darle valor, ¿verdad? Un método para asignar y otro método para obtener, ¿verdad? Entonces Java ya ofrece eh, esa solución, ¿va? Y nosotros directamente podemos darle clic derecho, darle refactors y utilizar encapsulate fields. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a decir cuáles son los métodos y cuáles son los atributos que yo necesito encapsular, ¿va? O sea, encapsular en el sentido de que yo no quiero que darle acceso a nadie a esta variable. Entonces yo en este caso lo voy a seleccionar todas. Las selecciono todas y le doy refactor y él automáticamente me crea los métodos, ¿verdad? Entonces, ahora ya tengo la clase estudiantes, lo que voy a hacer es generar test estudiantes. Test estudiantes, genero el método main y ahora en test estudiantes vamos a desarrollar de igual forma, ¿verdad? Vamos a pedir con con cuántos usuarios vamos a trabajar y vamos a explicar cómo funciona esto. Ok, aquí ya tengo definido.
control shift I, ¿verdad? Enter para poder importar lo que es la clase scanner. Ahora vamos a ver de qué forma vamos a trabajar. Esto es lo que hicimos con el arreglo. Esto es lo que vamos a hacer con las clases. Lo que vamos a hacer es definir un solo arreglo. Ahora, dentro de ese arreglo, dinámicamente vamos a definir un objeto para cada estudiante, ¿verdad? Al que le vamos a ingresar las notas. Entonces, como los estudiantes, ¿verdad? Como la clase estudiante, ¿verdad? Ya tienen los atributos definidos en la clase, entonces ya tenemos lo que es nombre, la nota 1, la nota 2, ya no hace falta hacerlo bajo este esquema. Entonces, esto ayuda, ¿verdad? Simplifica un poco lo que son eh, el uso de estructuras cíclicas y estructuras condicionales, ¿verdad? Entonces nos quedamos directamente trabajando con lo que son los atributos y métodos que ya definimos en una clase. Entonces aquí definimos filas y columnas, acá vamos a definir un solo arreglo, ¿verdad? Y dentro de ese arreglo vamos a ir creando objetos dinámicamente. Entonces veamos cómo hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es guardar esto en una variable. Vamos a ponerle longitud y aquí vamos a guardar la longitud. Lo otro que vamos a hacer es definir el arreglo. Vamos a decir que estudiante y aquí le ponemos el corchete para decirle que es un arreglo. El nombre del arreglo va a ser arreglo estudiante. Arreglo estudiante. Que le vamos a pasar longitud. Entonces aquí le digo cómo se va a llamar el arreglo y de qué longitud va a ser, ¿verdad? Ahora defino lo que es el for. Con lo que es el for para poderlo recorrer. Ok, entonces aquí le digo vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar esto y lo que le voy a decir acá es con un printf que ingrese el nombre del estudiante. Ingrese el nombre del estudiante. Y ahora voy a crear dinámicamente. Lo que son los objetos que vamos a introducir en el arreglo. Entonces, vamos a decir que arreglo estudiante en la posición I, ¿ah? Le vamos a introducir lo que es un objeto. Entonces ese objeto va a ser de la clase estudiante con el objetivo de que se lleve todos los atributos que definimos. Ahora lo que hacemos es trabajar con esos atributos. Por ejemplo, lo que voy a hacer acá es asignarle el valor, en este caso al nombre, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy pidiendo, ingrese el nombre del estudiante. Entonces le asigno el nombre. Luego le vamos a ingresar lo que son las notas. Aquí vamos a hacerlo un poco más corto y de una sola vez le vamos a colocar ingrese
las notas del estudiante. Le vamos a decir que estudiante, bueno, aquí tendríamos que ponerle printf de cuál estudiante, que haga una entrada, y aquí que nos muestre también el nombre del estudiante. Entonces, para obtener el nombre del estudiante, yo utilizo el get, get nombre, y ahí tengo yo el nombre del estudiante para indicar quién es. Ahora, las notas que el usuario, recuérdense que lo que hacemos nosotros con el escáner es capturar la entrada, ¿verdad?, que el usuario hace. Entonces, acá cada vez que escriba y vaya ingresando lo que es la información, automáticamente la vamos a ir agarrando y asignando. Entonces, en este caso, estudiante, arreglo estudiante en la posición I, ¿verdad? Perdón, en la posición I, le vamos a asignar lo que es la nota 1. Le vamos a asignar lo que es la nota 1. Esa nota 1, ¿de dónde viene? La nota 1 viene de next, ¿verdad? Hacemos lo mismo, creo que esto solo lo vamos a copiar. Vamos por acá y aquí lo hacemos, pero para la nota 2 hacemos lo mismo para la nota 3. ¿Sí? Y eso es todo. Ahí ya tenemos las notas, ¿verdad? Tenemos básicamente el nombre del estudiante y tenemos las notas. Entonces, cada vez que el for pase, ¿verdad? Si seguimos este dibujo, vamos a ver eh, que cada vez que el for, ¿verdad?, pase, cuando vale 0, genera un nuevo objeto, ¿verdad? Genera un nuevo objeto y lo guarda en la posición 0. Luego el siguiente lo guarda en la posición 1, el siguiente en la posición 2, y así va dependiendo de cuántos espacios nosotros reservamos, ¿verdad? Y el usuario nos indicó, ¿verdad? Dependiendo de qué tan grande es este arreglo, él va a ir guardando el número de objetos en él. Entonces solo necesitamos un solo for. Ahora, lógico también, ¿verdad?, que para poder imprimir necesitamos un for adicional. Entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir. Aquí vamos a decir que es menor a longitud. Le vamos a decir a más. Recuérdense que longitud lo definimos acá, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es imprimir nada más arreglo estudiante en su posición A, ¿verdad? Y le decimos que vamos a obtener el nombre. Vamos a obtener el nombre. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Con la diferencia de que lo que vamos a obtener ya no es el nombre, sino que vamos a obtener la nota 1. Lo mismo. Y nota 2. Y lo mismo para la nota 3. Ahora, algo importante también que es de mencionar es que tengamos cuidado donde definimos esta parte de acá. Lo que son los arreglos y este que en especial que nosotros lo ocupamos a lo largo de diferentes formas, en este caso 2, lo tenemos que definir siempre afuera de cualquier estructura cíclica, porque si no, lo que pasa es que la siguiente estructura cíclica ya no se puede ver. Aquí vamos a dar un ejemplo. Si yo lo defino acá, aquí ya me manda un error y me dice que esto no ha sido definido. Entonces aquí por lógico va a mandar un error, ¿verdad? Pero de hecho esto lo vamos a quitar para que vean cómo yo puedo poner esto y ahí se murió este error. Pero este de acá siempre se mantiene y es porque
cuando yo defino variables dentro de las estructuras, en este caso el for, solamente pueden ser visibles dentro de la estructura. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso esto siempre se coloca afuera, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado para a la hora de definir las variables, porque en algún momento podría ser que veamos errores relacionados a esto. Lo que pasa es que estas estructuras eh, mantienen el ámbito para la variable dentro de ella, entonces ahí hay que tomar las consideraciones del caso. Bien, vamos a probarlo. Guardamos. Ese sería el test estudiante. Vamos a ver. Voy a esperar un momentito que esta máquina sí. Creo que por acá se nos habrá escapado algo. Vamos a ver. Es el nombre del estudiante. Lo hace esto aquí adentro. Oh, sí, ¿verdad? No pusimos acá. Se nos escapó esto. No pedimos aquí, ¿verdad? La aplicación no manda ningún error, pero no le indicamos que ingrese el número, ¿verdad? Número de estudiantes. Entonces al usuario no le aparece cuántos estudiantes son con los que va a trabajar. Entonces eso por error lo omitimos. Bien, entonces ingresamos el número del estudiante, son 2. El nombre del estudiante, las notas en este caso de Carlos, 8, 10, 9, y luego ingresamos lo que son las notas, el nombre de José, ingresamos lo que son las notas, y ya tenemos acá desplegado lo que son el mismo resultado, ¿verdad? El mismo resultado. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Que lo que mencionábamos, y también pues esta parte de acá que la habíamos obviado. Por lo demás, pues ya se dieron cuenta que funciona bastante bien. De mi parte, pues felicitarlos. Yo sé que algunos ya están implementando esta parte de acá. Es verdad, sé que también es un poco difícil de entender, pero a la larga es la forma en la que se trabaja con Java. Entonces, tratemos de irlo desarrollando de esta forma. Algunos consejos que yo les puedo dar es que siempre que se topen con un problema, siempre traten de identificar, en este caso, por ejemplo, cuál es la información que va para cada una de las clases que vamos a utilizar, teniendo en mente que test, ¿verdad? Siempre va a ser una clase que la vamos a ocupar como nuestra interfaz. En este caso, basta con desarrollar un estudiante, la clase estudiante. Y si nosotros, por ejemplo, queremos hacer algo relacionado con el estudiante, por ejemplo, sacar su promedio, por ejemplo, sacar eh, su nota mínima, su nota máxima, lo que sea, todo lo podemos hacer dentro de esta clase, ¿verdad? Solo creamos los métodos necesarios y acá pues solo los mandamos a llamar. Entonces ustedes ven, esto también es eh, como una forma de programar bastante limpia, porque si bien es cierto tenemos un for, ¿verdad? Y tenemos por acá, pero no hay ningún proceso, ¿verdad? No hay ningún proceso que se esté desarrollando dentro de esto. Todo se debería de llevar dentro de la clase estudiante. Aquí si queremos hacer los promedios y todo lo que además lo podemos hacer en esta clase. Entonces, esto es básicamente todo. Muchas gracias a Miguel. Él hizo una pregunta ahí en la plataforma y creo que con esto la solventamos. Aquí queda el código, ¿verdad? Para que lo estudien, para que lo vean y puedan completar el ejercicio. Muchas gracias, los vemos el sábado y por favor no falten, ¿verdad? Voy a darle algunos seguimiento a algunos videos anteriores. Vamos a crear unos videos para lo que son las clases y cómo hacerlo desde cero para que nos vaya quedando claro y ir como completando algunas cosas que a veces por el tiempo en la práctica no se pueden tocar. Ok, muchas gracias, feliz noche y nos vemos el día sábado.